Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con el tomismo aristotélico, un apunte general. ¿Qué es esto del tomismo aristotélico? El tomismo aristotélico se refiere a la corriente filosófica desarrollada por Santo Tomás de Aquino, que integra de manera sistemática la filosofía de Aristóteles con la doctrina cristiana. Esto la verdad es que fue un esfuerzo por armonizar la razón y la fe, siguiendo la idea de que ambas proceden de la misma verdad divina y por lo tanto no pueden contradecirse. Cuando nosotros hablamos entonces de tomismo aristotélico, hablamos de la influencia que tuvo la obra de Aristóteles en Santo Tomás de Aquino. Porque si nosotros habláramos solamente de tomismo, tendríamos que abarcar toda la visión y toda la influencia que recibió Santo Tomás, además de sus propias ideas, en un conjunto de estructura que podríamos llamar el corpus tomista. Pero no, aquí vamos a ver específicamente la influencia de Aristóteles en Santo Tomás, el tomismo aristotélico. Así que sin más dilación vamos allá. Bueno, el origen del tomismo aristotélico se encuentra en la recuperación de la obra de Aristóteles en la Europa medieval. Durante gran parte de la Alta Edad Media, solo se conocían en latín algunos fragmentos de su lógica gracias a Boecio, mientras que el resto de su filosofía se había perdido en Occidente. Esto cambió a partir del siglo XII, cuando a través de la Escuela de Traductores de Toledo y de Sicilia, comenzaron a circular versiones completas de sus obras, traducidas del griego y del árabe. Junto con estos textos llegaron también los comentarios de filósofos árabes como Avicena y Averroes, así como de pensadores judíos como Maimónides, que ofrecían interpretaciones muy influyentes. Pero el ingreso de Aristóteles planteó un enorme desafío intelectual a la escolástica cristiana, que hasta entonces estaba dominada por el agustinismo y el platonismo. Y claro, ¿por qué estaba dominada por estas dos corrientes? Bueno, porque el mismo San Agustín era muy platónico. Recordemos en las Confesiones, cuando decía que no le sirvió de nada saber qué eran las categorías aristotélicas, ¿ya? A Aristóteles siempre se le vincula con la naturaleza, con lo mundano y con la defensa a la física. Más que a lo trascendente. Más que a lo trascendente, siempre a la física, a lo natural, al estudio, a la biología. Por lo tanto, mal podríamos poner a Aristóteles en el cristianismo, que es una doctrina de trascendencia, ¿no? Y el punto es que además había una concepción de que para Platón el alma era inmortal. El alma era inmortal. Y para Aristóteles pareciera ser que el alma más bien no es inmortal y que perece con el cuerpo. Porque si nosotros pudiéramos poner en analogía el alma con respecto a la teoría aristotélica, deberíamos decir que el alma es la forma y el cuerpo es la materia. Y que estas dos son inseparables. Y al momento de separarse, bueno, no hay nada, se destruye. Entonces había una concepción muy rigurosa con respecto a la trascendencia. Aristóteles era, como lo decíamos, demasiado mundano. Entonces no podía encajar bien en la doctrina cristiana y había este pensamiento de que Aristóteles pensaba que el alma se destruía. En cambio, para Platón era mucho más fácil acogerlo, porque Platón pensaba que el alma era inmortal. Y de hecho, la filosofía aristotélica aparecía como un sistema completo, autónomo, que explicaba la naturaleza, el alma
y el cosmos incluso sin necesidad de la revelación cristiana. Y algunas de sus tesis, como la idea de la eternidad del mundo o la concepción del intelecto, parecían contradecir la fe. Entonces, esto naturalmente provocó una resistencia en sectores de la iglesia que incluso llegaron a prohibir temporalmente la enseñanza de ciertos textos aristotélicos, como por ejemplo la Universidad de París. Además, hay que añadir una cuestión dentro de la política de Aristóteles, porque la moral, pareciera ser que cuando uno lee a Aristóteles, la moral es propia del ser humano y la va construyendo él mismo. O sea, no es que haya algunos principios universales que estuvieron antes y que se desarrollaban de alguna manera, se desplegaban en el hombre y el hombre los tenía que atender. No, pareciera ser que el hombre construía sus propios comportamientos, su propia moral. Y es ahí que después también Aristóteles en el libro de la política dice: el hombre es un animal político, el hombre es un animal gregario, se reúne naturalmente. O sea, no es por una cuestión divina, no es por una cuestión de Dios que el hombre tiene esta actitud y comportamiento. Entonces, aún más había rechazo de alguna parte de la cristiandad en acoger a Aristóteles. Pero justo en ese escenario surge la figura de Santo Tomás de Aquino, fraile dominico, quien emprendió la tarea de reconciliar la filosofía de Aristóteles con la doctrina cristiana. Porque Tomás reconoció en Aristóteles un marco racional sólido para explicar la realidad y al mismo tiempo lo releyó desde la perspectiva de la fe. Entonces, de este modo, corrigió lo que consideraba incompatible con el cristianismo, como por ejemplo la eternidad del mundo, y elaboró una síntesis en la que la metafísica aristotélica se integraba con la teología cristiana. Sus obras mayores, como pueden saberlo ustedes, son la Suma contra Gentiles, la Suma teológica, también tenemos sobre la usura, sobre el reinado, etc., que son las expresiones más acabadas de esta unión entre razón y fe. ¿Y qué justificación? ¿Por qué de repente un fraile dominico pensaría: ¿sabes qué? Vamos a integrar a Aristóteles en el cristianismo? ¿Por qué lo pensaría de esa manera? Porque Santo Tomás ve en él al filósofo que mejor ofrece una explicación racional del mundo y del hombre capaz de servir como base sólida para la teología cristiana. Porque para Tomás la fe y la razón provienen de la misma fuente, Dios, por lo que no puede contradecirse en lo esencial. Y en ese sentido la filosofía aristotélica le da las herramientas conceptuales necesarias para dar razón de la fe y mostrar que los misterios cristianos no son absolutamente irracionales. Uno de los motivos más fuertes es que Aristóteles propone una filosofía realista y sistemática, frente a otras corrientes que son más platónicas o agustinianas, como habíamos dicho, que tendían a privilegiar lo espiritual o lo interior. Porque claro, Aristóteles ofrecía una explicación del ser, del movimiento, de la naturaleza y del conocimiento humano que partía de la experiencia concreta. Y ahí Tomás encuentra un método que no choca con la teología, sino que la puede sostener en su parte racional. O sea, eso era lo que le importaba a Santo Tomás de Aquino, que esto no podía ser simples especulaciones con respecto al alma, con respecto a lo que pasa más allá, con respecto a nuestro mundo. O sea, Dios es importante también en el aspecto de la realidad física. Y otro motivo es la universalidad del pensamiento aristotélico, porque sus categorías de acto y potencia, materia, forma, sustancia y accidente, causa eficiente y final, permiten explicar todos los niveles de la realidad. Y Tomás toma estas categorías y las eleva al plano teológico, y con ellas fundamenta, por ejemplo, que Dios es acto puro, sin mezcla de potencia, o que la creación es un efecto de la causa primera. Así Aristóteles se convierte en un aliado fundamental para mostrar racionalmente la existencia y atributos de Dios. Pero también hay un argumento también muy fuerte, que es que Santo Tomás de Aquino se vio en la necesidad de tener que refutar a aquellos que pensaban distinto. Veía a los judíos por un lado, veía a los árabes por otro, veía a otros cristianos que en realidad tenían otra forma de pensar,
Y la verdad es que con Platón no es suficiente. Con Platón o con San Agustín no es suficiente la argumentación. ¿Y quién era fantástico en la argumentación? Aristóteles, por cierto. Cuando uno lee los tratados de lógica, el corpus aristotélico del órganon, por ejemplo, donde está categorías, primeros analíticos, segundos analíticos, tópicos, perihermeneias, etcétera. O sea, ahí teníamos un corpus lógico lleno de silogismos, lleno de casos donde uno, una vez que lo lee, queda obviamente convencido de que hay una forma de argumentar que es imposible que no la podamos usar para no caer en la falsedad, ¿no? Vamos entonces a ver cada una de las dimensiones en que Santo Tomás de Aquino integra a Aristóteles. En primer lugar, adopta la metafísica aristotélica del acto y la potencia para explicar el cambio, la causalidad y la perfección. Y esta estructura le sirve para fundamentar sus famosas 5 vías de la existencia de Dios, y que prueban la existencia de Dios de un modo racional, ¿ya? Como un motor inmóvil, justamente como lo decía Aristóteles, una causa primera y un ser necesario. Sin embargo, Tomás corrige a Aristóteles en un punto central, porque para el estagirita el mundo era eterno, mientras que Tomás afirma que el mundo fue creado libremente por Dios en un comienzo temporal. Y aquí se ve cómo toma el marco aristotélico, pero lo subordina a la fe cristiana. En segundo lugar, retoma la doctrina hilemórfica de Aristóteles, la unión de materia y forma, para explicar la naturaleza de los seres. Y esta teoría se convierte en clave de su antropología. El ser humano es cuerpo y alma en una unidad sustancial. Sin embargo, Tomás da un paso más allá y sostiene que el alma es inmortal y criada directamente por Dios, algo que Aristóteles no había afirmado de modo claro, y como nosotros sabemos, muchos intérpretes de Aristóteles pensaron que el alma se destruía con el cuerpo y todo el tema. En tercer lugar, en el ámbito del conocimiento, asume la teoría aristotélica del intelecto agente y paciente, que explica cómo la mente abstrae lo universal a partir de lo sensible. Sin embargo, Tomás rechaza la interpretación averroísta, que Averroes era un intérprete de Aristóteles, pero desde el mundo musulmán. Y Averroes postulaba un único entendimiento común para todos los hombres y defiende la individualidad del alma y su facultad de conocer. Ahí hay otro texto muy clave de Santo Tomás de Aquino, que es contra averroístas. En la ética y la política, Tomás adopta la idea aristotélica de que el ser humano tiende naturalmente a la felicidad, la eudaimonía, y que la vida social y política es connatural al hombre. ¿Se dan cuenta de lo que habíamos hablado en el comienzo? Pero reinterpreta Tomás la felicidad última no solo como el ejercicio de la virtud, sino como la contemplación de Dios en la bienaventuranza eterna. De igual forma, integra la noción de ley natural como participación de la ley eterna en la razón humana, un concepto profundamente aristotélico, pero que él vincula con la voluntad divina. Con respecto al derecho, Santo Tomás integra a Aristóteles porque encuentra en él un fundamento racional para comprender la justicia, la ley y la vida política, conceptos que la teología cristiana necesitaba ordenar en el plano de la razón natural. Aristóteles en la ética Nicómaco y en la política había desarrollado la idea de justicia como virtud cardinal y la definición de hombre como animal político. Estas nociones fueron asumidas por Tomás como punto de partida para elaborar una teoría del derecho que fuera coherente tanto con la razón como con la fe cristiana. En el ámbito de la justicia, Tomás retoma la distinción aristotélica entre justicia conmutativa, que es la que regula los intercambios entre particulares, y la justicia distributiva, que es la que regula la distribución de bienes y cargas en la comunidad. Esta distinción, por cierto, que es hasta hoy día muy importante, porque es la justicia que se lleva a cabo entre privados y aquella que ejerce el Estado, como que es la distributiva y la otra es la conmutativa. Sobre esa base entonces desarrolla su doctrina de la justicia legal, que apunta al bien común como fin último del derecho. Aquí se ve cómo Aristóteles entonces le proporciona las categorías, pero Tomás las eleva hacia un horizonte teológico y político, en la que la justicia se ordena a Dios como un fin supremo. En cuanto a la teoría de la ley, Tomás integra la concepción aristotélica de la ley como orden de la razón en vista del bien común, que dicho sea de paso, muchachos, es la mejor interpretación de ley
que existe y la verdad es que no sé cuántas constituciones o códigos civiles han podido de alguna manera parafrasear la definición de ley de Santo Tomás. Porque, por ejemplo, acá en Chile hay una definición de ley que ha sido muy criticada desde siempre, que señala que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma como prescribe la Constitución, manda, prohíbe, permite. Pero la verdad es que ahí no habla de una definición, sino que ahí más bien señala algunas características. Pero esto de que la ley sea un orden de la razón en vista del bien común, nadie lo ha tenido, por lo menos yo no lo he visto en ninguna ley o constitución de algún país. Si usted lo sabe, por favor, señálenla ahí en los comentarios. Aristóteles había visto la ley como racionalidad en la vida de la polis. Y Tomás recoge esa idea y la completa con su visión cristiana, porque para él la ley es una ordenación al bien común. De allí deriva su célebre distinción entre ley eterna, que es la razón divina que gobierna el universo, la ley natural, la participación de la criatura racional en la ley eterna, y la ley humana, que es la concreción positiva hecha por las autoridades, y la ley divina, que es la revelada por Dios en la Escritura. Esta jerarquía jurídica solo fue posible gracias a la matriz aristotélica adaptada a la teología cristiana. Pero también hay un plano que es mucho más fino, que es un plano político-jurídico, porque Aristóteles había defendido en la vida en sociedad y que ésta tiene su justificación en la naturaleza del hombre. Y Tomás retoma este punto para sostener que el poder político es legítimo en cuanto a orientación al bien común. Sin embargo, agrega que toda autoridad deriva en última instancia de Dios y que la ley humana, para ser válida, debe estar en armonía con la ley natural. Cuando la ley humana se aparta de la razón o del bien común, deja de ser ley y se convierte en corrupción de la ley. Lex injusta non est lex. Desde el punto de vista económico también, la integración de Aristóteles en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino se explica porque el aristotelismo ofrecía un marco realista y práctico para entender la vida material y social del hombre, algo que era crucial en el siglo XIII, donde cada vez más se iba dando empuje al capitalismo. En la Europa medieval estaban surgiendo nuevos centros urbanos, mercados más activos, el renacimiento del comercio y las universidades, de modo que la teología no podía limitarse a un espiritualismo abstracto, necesitaba categorías que explicaran la vida concreta, incluida la economía. Y ahí, claro, retoma el concepto de propiedad privada en Aristóteles, en contraste, muy en contraste a Platón. Nos habla de los fraudes en la compraventa, el Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, artículo 77 me parece, de la Secunda Secundae, ya no estoy muy seguro, pero así se llama el artículo de Santo Tomás de Aquino, el fraude en la compraventa. Todo esto influenciado por Aristóteles. Y además, una cuestión tan importante como el dinero. Porque Aristóteles había reflexionado sobre el uso del dinero, la propiedad, la justicia conmutativa y distributiva y la función de la economía dentro de la polis. Estos temas fueron retomados por Santo Tomás, quien al integrarlos en su síntesis teológica elaboró una doctrina moral y económica cristiana. Por ejemplo, al discutir el precio justo. El precio justo, porque había un tema muy controversial en ese tiempo respecto a la economía, que era el interés por préstamos o el destino de los bienes, es decir, el fenómeno que se daba de la usura. La usura en esos tiempos significaba simplemente el préstamo con interés. Eso era la usura. O sea, usted era usurero solamente por cobrar interés. ¿Ya? Esto es algo que obviamente hoy día está muy desechado. O sea, los préstamos pueden hacerse con interés, por cierto. Pero, si bien, ¿por qué decía esto Santo Tomás? Porque para Tomás, la idea de los intercambios tiene que ser ajuste a la justicia y a la proporcionalidad, y orientándolo siempre a la luz de la ley natural y de la caridad cristiana. Por lo tanto, aquí tenemos la justicia de los intercambios en Aristóteles y de la proporcionalidad,
Pero está también el tema de que el dinero, como una cuestión material, no produce valor por sí mismo. No produce valor por sí mismo. Entonces, ¿por qué genera más valor el dinero? ¿Por qué genera más valor? Porque no habría interés si no generara valor. Entonces pareciera ser que el interés es cobrar por el tiempo. Y eso, por cierto, que está absolutamente, eh, de alguna forma está muy mal visto con respecto a Santo Tomás de Aquino, y que eso entonces no debería degenerar en un interés. Por lo tanto, los préstamos se tienen que hacer de forma proporcional. Si yo le presto a alguna persona, es para que esa persona después me lo devuelva tal cual estaba, sin cobrar ningún tipo de interés, porque por algo se llama préstamo. ¿Mm? Entonces, esto de cobrar intereses, solo el hecho de cobrar intereses, era absolutamente algo pecaminoso, porque en definitiva, el dinero por sí solo no tiene más valor que el que está señalado por la República en este caso. O sea, si la República te dice estos son 1.000 pesos, no pueden convertirse en 1.100, ni siquiera por concepto de préstamo. ¿Mm? Esa es la teoría, eso es lo que también se llamó la teoría objetiva del dinero. Después, la que predomina ahora justamente es la contraria, la teoría subjetiva del dinero y de los bienes en general. Entonces, muchachos, el tomismo aristotélico representa una de las síntesis más fecundas de la historia del pensamiento. Santo Tomás de Aquino logra unir la mirada realista y sistemática de Aristóteles con la fe cristiana, mostrando que razón y revelación no se oponen, sino que se complementan en la búsqueda de la verdad. Gracias a ello, conceptos como acto y potencia, materia y forma o noción de justicia y ley fueron elevados a un horizonte teológico y moral que marcó profundamente la filosofía, el derecho y la cultura occidental. La verdad es que hay muchas cosas que Santo Tomás de Aquino transformó de forma científica. ¿Mm? Porque antes, por ejemplo, como lo señalábamos, antes de Santo Tomás de Aquino, todo se remitía al agustinismo y al platonismo. Y estaba bien, digamos, y no tiene nada de malo. Pero claro, el problema era que se venían debates, se venían interpretaciones del cristianismo que lamentablemente después derivaban en herejías. Porque bastaba que una persona, leyendo las escrituras, la interpretara del modo que más le pareciera y con un poco de fundamento pudiera formar otra rama del cristianismo y que esa compitiera con la original. Y así pasó. Y así, incluso podríamos decir que así está pasando, ¿no? O sea, nosotros no sabemos si se pueden seguir formando más ramas del cristianismo porque todo estaría libre a la interpretación. Entonces, Aristóteles, teniendo esta estructura de lógica, ofrecía un marco mucho más determinado, un marco mucho más definitivo y asentado en la razón. Y eso es lo que buscaba Santo Tomás de Aquino, que esto también pudiera reunir a los cristianos y dejar que la interpretación fuera tan ambigua. Por lo tanto, a través de los silogismos, uno podría tener, sobre todo los silogismos de primera categoría de Aristóteles, que son, digamos, los llamados perfectos, se podría tener un establecimiento del cristianismo como una doctrina única, ¿ya? Pero fue difícil por lo demás. Santo Tomás de Aquino, si bien dio muchas bases sólidas, esto no se detuvo, porque el texto, por cierto, de la Biblia da a muchas interpretaciones. Pero sí dejó en claro también que la religión tiene ciencia, ¿no? Tiene ciencia. Esto de decir, no, es que en la Edad Media no había ciencia, sino que había solamente religión, es absurdo. Es absurdísimo. En la Edad Media había ciencia, por cierto, solamente que, claro, podríamos decir que el monopolio de la ciencia, el monopolio de los círculos intelectuales lo tenía la Iglesia, claro que sí.
pero no por eso no se dejaba de hacer ciencia. Y a mí lo que me impresiona justamente cuando uno lee a Santo Tomás de Aquino y ve que hay una influencia en Aristóteles, es en la Suma Teológica, en la primera parte, en la prima, en el primer artículo, donde dice naturaleza de la doctrina sagrada. Y fíjense que la naturaleza de la doctrina sagrada se comienza a preguntar en cada uno de los artículos si es necesaria y en segundo término si es ciencia. O sea, si la doctrina sagrada es ciencia. Y termina señalando que sí es ciencia. Que sí es ciencia. Porque claro, lo mismo que le estaba diciendo, para justificar la existencia de Dios, está bien la fe, no digamos que está mal la fe, está muy bien. Ese es un camino, podríamos decir. Pero hay otro camino que es, a mí por lo menos, a mí me parece muchísimo más interesante, que es el de la ciencia. Justificar la existencia de Dios a través de estos silogismos, a través de estos pensamientos, como Santo Tomás de Aquino en las 5 vías, como San Anselmo de Canterbury, con el argumento ontológico, por ejemplo. Todas esas cosas no se hacen si no hay una ciencia, ojo, de la lógica. No sería posible, no sería posible. Así que creo que ahí la influencia de Aristóteles en Santo Tomás de Aquino fue absolutamente imprescindible para que lo entendamos de esta forma. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y del grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diana94, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.